Listo. Así juntos. Buenos días, familia. Vamos a iniciar. Los que están de manera virtual en sus casitas, vamos a iniciar con una alabanza. Vamos a cantar. ¿Cuál, bro? Doy lo mejor. Vamos a cantar Doy lo mejor. Vamos a cantar. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar Doy lo mejor. Y la música va a ser la segunda voz. Quiero cantar al Señor por siempre. Quiero cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero servir al Señor por siempre. Quiero servir al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero palmar al Señor por siempre. Quiero palmar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero amar al Señor por siempre. Quiero amar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Amén. Gracias. Y bueno, vamos a tomar nuestros asientos. Y hermanos, hoy es un domingo increíble. Es un domingo donde salió el sol más temprano. No sé, yo me levanté 5:30 y estaba saliendo el sol y se veía bien bonito. Y este domingo es para alabar a Dios, este domingo es para escuchar de su palabra, este domingo es para comer rico también en familia, sí, que en familia espiritual y luego con la familia también, si se puede. Es un domingo para disfrutar porque tenemos a Dios y estamos con Dios. Y hermanos, también es un domingo para que oremos los unos por los otros. A veces tenemos semanas difíciles, tenemos semanas ajetreadas, pasan cosas complicadas. Y yo te pido que oremos por las necesidades de cada uno de los hermanos, de las hermanas también. Y bueno, hermanos, vamos a poner todo en manos de Dios, vamos a poner en manos de Dios este servicio. Y después de la oración, vamos a escuchar a nuestro hermano Ángel compartir la palabra. Vamos a orar. Mi Señor Dios, Padre Todopoderoso, bendito sea usted por regalarnos este domingo. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque usted nos da tanto. Bendito sea, Padre, por todo lo que nos da. Y, Señor, ponemos todo en sus manos. Padre, usted sabe nuestras necesidades, sabe nuestros miedos, sabe lo que hay en nuestros corazones. Le pido tanto que lo bendiga, Padre, y que usted esté en control de todo. También le pido, Señor, que esta clase, en esta clase usted utilice poderosamente a nuestro querido hermano Ángel. Y, Señor, que lo que él nos va a enseñar el día de hoy podamos tenerlo en nuestros corazones y en nuestro actuar diario. Que lo podamos reflexionar, Señor. Bendito sea, Padre, y es en el nombre de su Hijo amado Jesús que le agradecemos todo. Amén. Y con ustedes, nuestro querido hermano Ángel Vamos, Beléndez. Ángel. Bien. Gracias, bro. Y bueno, gracias a todos los que están allá conectados. Quiero que me puedan acompañar aquí en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y el día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy importantes realmente para la Biblia, porque marca prácticamente
toda la trascendencia, incluso el poder y el significado que tiene el pueblo de Israel para el Señor, ¿no? Y vamos a hablar hoy justamente de el faraón y Moisés. Y aquí en Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Aquí podemos ver a los dos personajes, ¿no? Donde están entablando prácticamente una conversación, Moisés y el faraón, ¿no? Pero lo interesante es que los dos fueron criados como egipcios y no tenían un conocimiento como tal acerca de Dios, el Dios de Israel. Pues crecieron juntos, incluso en la preparación para faraón, todas las responsabilidades que eso ameritaba, ¿no? Pero es cuando pasa esta parte, ¿no? Donde Moisés mata a un guardia, él huye. Y prácticamente en esa parte donde él está huyendo por su crimen, es donde Dios se conecta con Moisés y se le presenta y le dice: ¿sabes qué? Yo soy el Dios de Israel. Y el buen Rocky, ¿no? Entonces, después de esto, es cuando Dios le dice a Moisés que lo va a utilizar para poder liberar al pueblo de Israel Amén. de Egipto, ¿no? Pero que lo iba a hacer de una forma muy grande, pues iban a hacer que todo el mundo supiera quién era el Dios de Israel y que no estaban solos, ¿no? Y por eso en Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14, un poquito antes dice: Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, como vimos las clases pasadas, cuando Dios se presentaba en yo soy, realmente el significado, el enfoque que Dios le estaba dando para dar ese nombre en representación a los demás, es que era un Dios poderoso. Que Él no solamente era el Dios del universo, ¿no? Sino que era el Dios más poderoso y que no necesitaba nada. Por eso es tan simple y tan poderoso el yo soy. Y aquí, bueno, Dios mandó a Moisés a comunicar a Faraón, primero, de que el Dios del pueblo de Israel tenía el propósito de liberar a su pueblo. Entonces, podremos decir que estas dos personas o dos personajes, Moisés y el faraón, conocieron a Dios casi en el mismo tiempo. Pero la diferencia es que Dios se le presentó directamente a Moisés y Moisés se le presentó directamente al faraón, dándole una advertencia acerca de lo que iba a venir. Y esto nos deja pensar una cosa, ¿no? Por esta misma parte, todos nosotros tenemos una oportunidad de poder conocer a Dios. Ya sea si alguien te lo contó, ya sea que Dios mismo se te conectó contigo, Dios lo reveló a tu corazón, lo que sea. Pero todo cambia de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos a lo largo de la vida. Entonces, acompáñenme aquí en Éxodo 6, versículo 2, donde están hablando en otra ocasión, ¿no? Y dice: Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Esta parte, o esta es una de las escrituras más poderosas que yo considero en toda la parte bíblica, ¿no? Porque estamos hablando de que Abraham era el padre de la fe. Literalmente fue el primer hombre que Dios contactó directamente para presentársele. Lo interesante es que a partir de ese momento Dios, si vemos en la Biblia, Dios considera a Abraham un amigo. Pero dentro de esto, Él se le presentó como: soy el Dios Todopoderoso.
Y a Moisés se le presenta con su verdadero nombre. Le dice, yo soy el Señor. Simplemente, yo soy. Esto es algo a mí se me hace muy impactante, porque prácticamente podremos pensar, ¿qué es la diferencia entre el Dios Todopoderoso y el sonido yo soy, ¿no? Entonces, Vamos, Ángel. esto es porque no solamente lo pone como alguien con autoridad, sino en el momento de decir yo soy, es la autoridad sobre todas las cosas. Al momento de decir yo soy el Señor o simplemente yo soy, es decir, yo estoy sobre todo. No existe nada encima de mí. No hay nada que me rija, no hay nada que me gobierne, no hay nada que se me relacione, porque simplemente yo soy encima de todo. Y no simplemente algo como que existe o que está suspendido, sino que tiene autoridad y en cierta manera control encima de todas las cosas que pasan. Y eso es interesante porque los faraones pensaban un poco así. Los faraones tenían un orgullo tan grande que ellos mismos se denominaban como dioses. Algunos de estos pues llegaron a tener un gran poder, incluso venerados por muchas cosas que hacían, ¿no? Sin embargo, ahora imagínate, con esta ideología donde tú creces sabiendo o pensando que cuando eres faraón te vuelves el señor y dueño de todo el universo, y llega alguien que conociste, que está exiliado, que no es un faraón y que te dice, hay alguien más que está encima de ti. Hay alguien más que te está dando una orden el día de hoy, y es que tienes que liberar al pueblo de Israel. Y esto yo creo que fue impactante para el faraón, ¿no? Yo creo que tocó mucho su ego o su orgullo, porque era como, Moisés, ¿por qué me vienes a decir esto, no? ¿Y quién es esta persona que yo nunca he conocido? Yo nunca he conocido a ese Dios. Porque tú sabes, ¿no? Incluso podría haber asemejado como cuate, ¿no? Como nos creamos de la misma manera. Tú y yo sabemos que los más poderosos son estos. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué piensas diferente? Pero mira aquí en Éxodo capítulo 7, versículos 6 al 10, dice, Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Y cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón le pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y lo arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante Faraón y los funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces vemos en estos versículos cómo empieza la verdadera advertencia, ¿no? Ya que no fue, es interesante, ¿no? Porque al final sabían, y Moisés sabía, que si se presentaba Faraón de esa manera, no iba a hacer caso a la primera vez, ¿no? No iba a llegar y decir, oye, es que Dios se me presentó, el Dios del universo, el Dios que está encima de ti, y me dijo que tienes que dejar libre al pueblo de Israel. Ah, sí, bueno, está bien, dejen que se vaya, ¿no? Él sabía que no iba a pasar eso, y que incluso su vida estaba en peligro. Pero mira qué pasa en el versículo 11. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de todos de ellos, y a pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Y aquí empieza el porqué de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque en esta presentación, donde Dios se le hace evidente, y prácticamente es como, yo tengo este poder, ¿no? Y Moisés y Aarón se presentan ante Faraón porque prácticamente solito no podía por el miedo que tenía Moisés. Y Aarón hace esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Los demás replican lo que Moisés había dicho, ¿no? Entonces ahí habían dos partes, ¿no? Una donde tal vez el faraón se sentía como un poco impresionado de decir, bueno, es una serpiente, ¿no? Pero él tenía esa parte de confianza de decir, todos mis hechiceros pueden hacer lo mismo, ¿no?
Pero imagínate, a mí me hace pensar mucho, ¿cuál fue la cara de Moisés cuando todos los demás hicieron esto, no? Porque imagínate, Moisés estaba tratando de convencerse de todo lo que Dios le había encomendado. Si te das cuenta, hasta más o menos como la tercer plaga, es donde Moisés empieza a tomar el sentido y la propiedad de cuál es el mensaje que Dios le mandó a decir a todos. Pero antes todavía estaba luchando, ¿no? Porque si vemos o leemos después, es cuando regresa Moisés a Dios y le dice, Dios, pero ¿qué pasó? Ellos pudieron hacer lo mismo, ¿no? Como ellos pudieron engañar al faraón y pudieron hacer lo mismo que nosotros, que somos tus enviados, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí es donde Dios está trabajando con el corazón de Moisés, diciéndole, ¿sabes qué? No te preocupes, tienes que ir otra vez, ¿no? Y yo seguiré y seguiré, ¿no? Pero aquí la parte importante que vamos a tomar es de que a pesar de que Dios hizo esto, Moisés obedeció y Faraón simplemente decidió endurecer su corazón, estas actitudes fueron las que dieron el cambio a todo lo que pasó ahí. Pues cuando algo impresionante se te pone enfrente, cuando tú estás buscando tal vez una respuesta de Dios, a veces es difícil poder discernir entre qué es esta parte, si viene completamente de Dios o si viene de otra forma completamente. Pero Moisés, la diferencia que tenía aquí es que él seguía obedeciendo y confiando en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y lo que él tenía que hacer era simplemente confiar en él. ¿Por qué? Nosotros pensamos o nos gusta estar en una zona segura donde basamos toda esa seguridad en nuestros talentos, pasiones, posesiones materiales o incluso otras personas, ¿no? Agarramos cualquier otra cosa para decir que no necesitamos a Dios o no sentir esa incertidumbre de es que no sé cuándo Dios me va a responder o no sé cuándo Dios va a hacer lo que le toca hacer. Entonces yo simplemente me voy a escudar y me voy a mantener aquí, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que nos impide reconocer el poder de Dios y reconocer las señales que Dios nos manda acerca de qué es lo que quiere para nosotros. Incluso el camino que nosotros debemos de tomar, ¿no? Y en este caso vamos a tocar primeramente al corazón de Faraón. Y esto es interesante porque la relevancia de estos pasajes es de que si lo analizas, estaba condenando a todo un pueblo de miles de personas simplemente por no querer dejar al otro pueblo que era su esclavo. Aquí podemos ver tal vez un equilibrio, ¿no? ¿Qué es mejor? O económicamente, ¿qué es mejor, no? Dejar salir a este pueblo que son los esclavos y que también quitan recursos, pero nos ayudan a construir todo esto. O prevalecer la salud de toda mi población, ¿no? Pero ese tal vez no fue el pensamiento de Moisés. ¿Cuál es lo mejor económicamente o socialmente? Lo que él pensó es, nadie va a demostrar que hay otro pueblo más fuerte que el imperio del imperio egipcio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios no dijo cuántas veces iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero Faraón, vemos que al inicio es el quien toma las decisiones con respecto a esto, ¿no? Porque existe esta parte donde pensamos, bueno, también cada uno de nosotros, por medio de la toma de decisiones, puede llegar a un punto, ¿no? Dinos, Ángel. Pero podemos interpretar incluso, ¿no? Sin que Dios hubiera endurecido el corazón de Faraón, Dios no hubiera demostrado el poder que podía tener. Primero con todas las plagas y después al momento de simplemente volver a endurecer el corazón de Faraón para perseguirlos y prácticamente aniquilar a todo el gobierno, ¿no? Pero pasa algo interesante. Dios le dio la oportunidad con cosas pequeñas cambiar su corazón. Y si lo vemos y lo analizamos, y eso es algo muy interesante, las dos primeras veces que Dios le dio una advertencia, Faraón no hizo caso. Después, 4 veces, después de esas, ahora es que cada uno, desde la tercera hasta la sexta plaga, lo interesante es que las escrituras dice que el mismo Faraón, fue el que endureció su corazón. Pero las otras 5 fue donde Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces,
¿Por qué primero Faraón endureció su corazón y luego fue Dios? Porque Faraón estaba peleado con Dios en no dejarse humillar. A pesar de que todo el poder que le había mostrado, de todo lo que él podía hacer, Faraón estaba renegado a decir, Dios, me voy a someter a Dios o voy a reconocer a Dios. Y no se dejaba humillar ante él ni aceptar a Dios como su Señor, ¿no? Y vemos que es posible porque eso fue lo que pasó con Nabucodonosor, ¿no? Al momento de ver el poder por medio de Daniel, él simplemente decidió aceptarlo, ¿no? Incluso que mandó a todo el pueblo prácticamente a adorar a Dios, al Dios de Daniel, así le decía, ¿no? Ya después se volvió loco por su orgullo, pero aún así regresó sabiendo que Dios era lo más poderoso que existía en todo el mundo. Y él realmente, Nabucodonosor, fue el gobernante más grande del imperio, más grande de todo el mundo. Wow. Ni siquiera fue Egipto. El imperio de Mesopotamia fue el más grande. Y aún así, ese hombre fue el que decidió humillarse ante Dios, y por eso Dios lo enalteció como uno de los más grandes y lo llevó a otro nivel, ¿no? Cosa que no hizo Faraón. Por eso podemos ver, Dios nos da las alternativas de poder elegir si nos humillamos delante de Él, tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, porque tiene un propósito Amén. para nuestra vida. Pero, asemejándolo en nuestra vida, piensa esa parte, ¿no? ¿En qué partes en nuestra vida estamos teniendo esa arrogancia delante de Dios? Estuvimos hablando acerca del bien, hacer el bien. Y aquí es algo muy, muy relacionado, porque ¿qué es lo que decidió hacer Faraón? ¿Hacer el bien? ¿Hacer su voluntad? ¿O simplemente hacer el mal? Esa es una decisión que nosotros tomamos, pero es cuando Dios se nos presenta. Cada vez que tenemos que tomar una decisión de hacer el bien, es prácticamente cuando Dios se acerca a nosotros y se nos presenta. ¿Sabes qué? Yo soy tu Señor. Yo Amén. soy tu Dios. ¿Y qué vas a hacer en esta situación? Mi voluntad es que hagas lo correcto, que hagas el bien. ¿Qué vas a hacer? Y ahí es donde tú, como Moisés, y por eso son nuestros dos puntos de referencia, vas a ser como Moisés, que con el miedo, con toda la incertidumbre que tienes delante de Dios, vas a tomar el camino de obedecerlo e incluso regresar las veces que necesites para aclarar las cosas que tienes con respecto a tu camino y la toma de decisiones. O vas a ser como Faraón, que al inicio no lo vas a creer y vas a necesitar todas las señales del mundo para creer que es la voluntad de Dios para tu vida. Lo importante aquí que podemos ver incluso que también Moisés tenía un pecado, ¿no? Prácticamente él no tenía fe en Dios. Esa era la lucha y el pecado de este Moisés. Lo podemos ver como un gran líder ya después, ¿sí? Pero Dios tuvo que también hacerle ver cuál era el poder. Tal vez no directamente en su vida, como un necio, ¿no? Que en este caso Faraón. Pero sí poder verlo desde otro punto de vista y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios es capaz. Si eso hace con un Faraón, ¿qué puede hacer conmigo? Y aún con todas esas dudas, él simplemente decidió seguir, ¿no? E incluso, en cierta manera, como un poco chistoso, también lo importante de recalcar es que en otra parte de la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde del mundo, ¿no? Entonces, la diferencia entre Faraón y Moisés era la humildad con la que recibía el mensaje de Dios acerca de lo que tenía que hacer en su vida, ¿no? El camino que tenía que tomar, y a partir de ahí dejar a todas las personas tomar las decisiones para llegar o no a ese lugar que Dios les había presentado. Entonces, yo, hermanos, es lo que les quiero compartir el día de hoy, ¿no? Faraón decidió cerrar su corazón primero, tomando como cero la parte que Dios estaba constantemente recordando a él, ¿no? Pero después Dios fue el mismo que le dejó entrar en esa dureza de corazón. Faraón es uno de los ejemplos tal vez más fuertes que podemos tener en nuestra vida, porque muchas veces somos él. Decidimos ser necios, decidimos simplemente quedarnos ahí, pero ¿qué pasa?
si nos quedamos en ese punto de no reconocer cuál es la verdadera voluntad de Dios, lo único que vamos a provocar en nuestra vida es de que Dios nos deje vivir en esa necedad. ¿Y cómo lo vamos a ver? Nunca vamos a tener paz. Faraón nunca tuvo paz, porque siempre tenía una lucha consigo mismo, tenía una lucha con todos, porque ¿crees que el pueblo admiraba a Faraón después de todo eso? Claro que no. Y después de haber, incluso los dirigentes que estaban cerca de él, ¿no? Era como, pues ya, ¿no? Déjalo, ¿no? Nos está haciendo más daño, y él estaba aferrado a que no. Entonces también estaba en una guerra con todos sus cercanos. Lo más importante es que estaba en una guerra con Dios y evidentemente perdió. Entonces, ni tuvo lo que quería, ni se sentía en paz, ni se sentía bien, y lo único que terminó fue destrucción. A diferencia de Moisés, y que con esta escritura es con la que yo quiero terminar. Está en Éxodo 34. Versículo 29. Y aquí podemos ver justamente cómo termina alguien que incluso con las dudas, con todo lo que siente, incluso con todo lo que él ve pasando en su vida, decidió creer, confiar en Dios, obedecerlo y avanzar. Y así es como termina. Cuando Moisés bajó de la montaña de Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó para hablar con ellos. Primero fue con Aarón y todos los jefes israelitas, y luego se acercó todo el pueblo. Entonces Moisés le dio todos los mandamientos que Dios les había dado en la montaña del Sinaí. ¿Qué pasó con un hombre que mantuvo esa obediencia? Bueno, tuvo una relación con Dios tan profunda que lo hizo brillar. Prácticamente su relación con Dios lo hizo brillar. Wow. Pero no solamente eso. Esa relación con Dios le permitió a él poder ser el mensajero directamente de Dios. No solamente fue alguien, incluso pensándolo como un profeta normal, ¿no? Sino que por medio de Moisés, Dios le dio la ley que todos los israelitas necesitaban seguir para mantenerse en ese ejemplo de: si tú eres fiel a mis mandamientos, si tú eres fiel a mi voluntad, si eres fiel a lo que yo te estoy pidiendo, la parte que yo te voy a dar es que vas a estar exaltado entre todas las naciones, vas a tener todo lo que necesitas, porque al final fue llevarlos a la tierra prometida, y nunca prácticamente te faltará nada si no te alejas de mí, si te mantienes en esto. Entonces, tenemos aquí un gran recordatorio para tener una introspección en nuestra vida, ¿no? De aceptar y de qué forma aceptar el poder y la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y saber que muchas veces no nos conviene ser necios porque lastimamos todo lo que está a nuestro alrededor. Pero que en la toma de decisiones para hacer el bien, nuestra voluntad, o el mal, hay una gran diferencia en todo esto, ¿no? Así que es más una clase para poder reflexionar, poder recordar justamente quién es Dios, todo lo que ha podido hacer, lo que puede hacer en nuestra vida, pero llamarnos justamente a tener un corazón humilde como el de Moisés, ¿no? Porque hay muchas dudas, hay cosas que tal vez no queremos aceptar en nuestra vida, en nuestro camino, pero es parte de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Tengamos esa opción y a Dios sea la gloria. Amén. Gracias, bro. Híjole, la clase es como anillo al dedo, ¿no? En la mañana estábamos escuchando un audiolibro que Sandra pone, y ahí decía: ¿vas a hacerlo a tu manera o vas a hacerlo de otra manera? De la manera con disciplina, de la manera con perseverancia. Y yo lo llevé directamente a Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y yo me quedo mucho con eso, ¿no? A veces hacerlo a nuestra manera nos hace sufrir y hacer sufrir a los demás.
Y quizá de un inicio no vemos cuál es la manera de Dios. Simplemente vemos que tenemos que hacer el bien, como decía Ángel en las clases anteriores. Y endurecer el corazón. ¿Cuántas veces no? Yo he pensado que endurezco mi corazón. Yo me quedo mucho con eso, ¿no? No hacerlo a mi manera, sino a la manera de Dios. Y no endurecer mi corazón, porque yo soy mucho así. Decía Carlos, tú endureces tu corazón y te apartas de la gente. Pero también cuántas veces no hemos endurecido el corazón y nos apartamos de la gente, ¿no? Como dice Ángel, yo creo que este es un recordatorio de qué es lo que tenemos que hacer y tomar el ejemplo del faraón y recordar que cuando Dios nos habla, a veces queremos muchas señales, ¿no? Cuando llegó Jesús, todo el mundo decía, los fariseos decían, haznos señales y prodigios. Jesús ya había hecho muchas señales y prodigios y a veces, aunque lo veamos, no lo vemos. Y me quedo mucho con eso, quiero reflexionar, quiero volverla a ver, porque la vamos a tener que volver a ver. Y tomarla como realmente una clase de reflexión. Muchas gracias, Ángel, fue increíble. Y bueno, hermanos, vamos a terminar la reunión, vamos a despedirnos de nuestros hermanos que están por allá por Zoom. Y nosotros nos vamos a ir a desayunar bien rico. Ya decidiremos qué ahorita, pero amén. Y vamos a terminar con una alabanza, ¿qué les parece? Vamos a terminar diferente. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una alabanza más. Vamos, Ángel. La buena de mi Señor pronto va a volver. ¿Eh? Vale. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás dormido es hora de despertar, levántate a trabajar. Si tú estás a oscuras Él te va a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh, extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey. Amén. Gracias, familia. Sí.